Continuando con la vida de 47, es el año 2004 y 47 decide continuar trabajando para la ICA, por lo cual el próximo contrato no tarda en aparecer. El cliente había perdido a un familiar en el parque de atracciones Baltimore por culpa del pésimo mantenimiento de las instalaciones. Es por esto que decide contactar a la ICA para que se encargue del dueño de dicho lugar. El objetivo: el dueño y emprendedor Joseph Clarence, el cual se había visto forzado a convertir el lugar en una base de operaciones para un grupo de gángsters, ya que había ido a la quiebra luego de una demanda por varios accidentes. 47 asesina tanto a Joseph como al líder de la banda. Poco después, es enviado a Chile para su próximo contrato. El objetivo: el productor de vino y narcotraficante Don Fernando Delgado. 47 se infiltra en su viñedo fingiendo ser un turista. Asesina a Fernando y a su hijo Manuel, haciéndolo parecer un ajuste de cuentas. Y escapando en el avión privado del capo. Un guiño bastante curioso al asesinato de Pablo Ochoa. 47 es enviado a Europa, más precisamente París, para eliminar a dos individuos involucrados en la trata de personas, por lo cual el cliente desea que sean eliminados. El objetivo: el famoso tenor Álvaro Dalbat y el embajador estadounidense del Vaticano Richard de la Hunt. 47 logra eliminarlos a ambos sin muchos problemas y escapa. Sin embargo, al volver de su misión, es herido por un disparo de una persona en uniforme policial. 47 llega a su departamento en Francia y colapsa. Es entonces que comienza a alucinar teniendo recuerdos de sus misiones pasadas, incluyendo los asesinatos de Boris, Franz y Li Hong. Pero también recuerda otros contratos como el asesinato de Fabián, uno de los hermanos de Franz, el asesinato de la familia Bellingford y el asesinato de dos objetivos, los cuales participaban en actividades ilegales en un matadero. Mientras ocurría todo esto, un médico de la ICA es enviado para atender a 47 y lo opera en la habitación del propio hotel. El médico termina la operación pero escapa rápidamente, ya que la policía había logrado rastrear a 47, por lo cual rodean el hotel. 47 evade a la policía y asesina al encargado del escuadrón, el inspector Fournier. 47 logra escapar y toma un avión a los Estados Unidos. Durante el viaje, habla con Diana, la cual le informa que un grupo desconocido había comenzado a atacar a la ICA. 47 acepta encargarse de la amenaza siempre y cuando recibiera un pago acorde. Al llegar a Estados Unidos, una gran cantidad de ofertas le son dadas a 47 debido a su creciente reputación como asesino. Decide aceptar una misión en la que debe eliminar a un testigo, el cual está hospitalizado en un centro de rehabilitación. Sin embargo, se desconoce la identidad del objetivo, por lo cual la ICA manda a un agente encubierto. Al no recibir noticias del agente, 47 es enviado para rescatarlo y así descubrir quién es el objetivo. 47 rescata al agente encubierto, el cual, para sorpresa de nadie, es el agente Smith. 47 envenena a Smith para lograr sacarlo de las instalaciones y lo revive utilizando un suero, el cual puede ser inyectado o administrado a través de los labios. Durante el proceso, descubre y elimina al objetivo. Además, 47 es informado por Diana acerca de otros dos objetivos adicionales a asesinar. Unas semanas después de su misión, otro contrato le es dado. El objetivo: el excriminal Vinny Sinistra, el cual irónicamente está en un programa de protección de testigos. Además de su asesinato, el cliente solicita que se recupere una grabación, la cual Vinny tiene guardada en su casa. Esperando una nueva misión, otro contrato le es dado a 47. El objetivo esta vez es proteger al político Jimmy Sailey, el cual estaría en el desfile de un carnaval. Para protegerlo, 47 debe eliminar a tres objetivos: Angelina Mason y Raymond Kulinski, miembros de una organización conocida como Los Cuervos, junto a su líder, Mark Puraya II, uno de los dos clones albinos producidos por la agencia rival de la ICA. 47 elimina a los tres objetivos antes de que logren asesinar a Jimmy y termina su misión.
A continuación, 47 es enviado a las montañas de Estados Unidos donde lleva a cabo su próximo contrato. Los objetivos: el dueño del monopolio del contenido para adultos Lorne de Havilland y el hijo del senador Chad Bingham Jr. Además, se le encarga a 47 que recupere un video de Chad en el cual había sido grabado matando a uno de sus acompañantes. El objetivo del cliente es eliminar a los objetivos y recuperar dicho video para garantizar la reelección del senador en las elecciones. Tras volver de las montañas, un cliente desconocido le ofrece 2 contratos a 47, los cuales son aceptados. El primero se trata de llevar a cabo el asesinato del capitán de barco y líder de banda traficante Skip Muldoon, junto con el resto de los miembros de dicha banda, además de solicitar que se recuperen unas fotos las cuales Skip guardaba en una caja fuerte. Luego de los asesinatos, 47 lleva a cabo el segundo contrato del cliente, el cual se trata del asesinato del hijo de Skip, Buddy Muldoon, y su suegro John LeBlanc. 47 se infiltra en la boda de Buddy y asesina a todos. Luego de sus contratos en Mississippi, 47 es enviado al Hotel Shamal en Las Vegas. El objetivo: el director de una farmacéutica árabe, Sheikh Mohammed, el cual intenta comprar ADN necesario para sus proyectos a un supremacista sudafricano. Además, 47 debe asesinar al científico de Sheikh, el cual es el encargado de inspeccionar el material antes de completar el trato. 47 asesina a los 3 objetivos y escapa del hotel. Llegado a este punto, 47 es informado por Diana que la agencia conocida como La Franquicia lleva un tiempo neutralizando a los miembros de la ICA, dándole a entender que Diana y 47 son los únicos miembros restantes de la ICA. Diana decide cerrar la agencia repartiendo lo que queda con 47, no sin antes entregarle un último contrato. Los objetivos: el agente corrupto de la CIA, Anthony Martínez, y su pareja y vendedora de armas, Vanna Ketlin. Luego de ser asesinados, 47 recupera una información vital para el cliente. Por último, 47 debe identificar a los agentes de la franquicia enviados para asesinarlo, para evitar ser asesinado primero. A pesar de que la ICA deja de existir, a finales del año 2005, 47 es contactado por un último cliente, el agente Smith. Smith informa a 47 acerca de un atentado contra el presidente de los Estados Unidos por parte de la franquicia. 47, siendo como es él, no está interesado en la misión hasta que Smith le ofrece una recompensa valuada en millones de dólares. Los objetivos: el segundo de los 2 clones albinos, Mark Parchesi III, y el vicepresidente de los Estados Unidos, Daniel Morris. Ambos forman parte de una organización llamada Alpha Xerox, la cual es dueña de la franquicia. Mediante el asesinato del presidente, buscan dejar a Daniel en el poder para hacer ilegal la clonación humana, consiguiendo así el monopolio del mercado de la clonación. 47 logra asesinar a ambos y el difunto Mark es culpado del asesinato del vicepresidente. Ya habiendo matado al vicepresidente, 47 está a punto de ser atrapado tanto por la franquicia como por agentes de la policía, por lo cual Diana decide arriesgarse y va a ver a 47 en persona, ideando un plan para escapar del peligro. Mientras 47 revisa el plan, Diana aprovecha la distracción para inyectar un veneno a 47. Luego de esto, se revela que Diana lo había envenenado para ser capaz de unirse a la franquicia. Hablando de la franquicia, esta es liderada por el ex agente de la CIA, Alexander Leland Kane. Durante sus años en la CIA, Kane sufre un accidente el cual lo deja paralizado. Sin embargo, Kane siempre sospechó que había sido un intento de asesinato, comenzando así su obsesión por la clonación y eventualmente al descubrimiento de la existencia de tanto Ohrmeyer como 47. Como fue dicho anteriormente, las leyes para hacer ilegal la clonación que propone Alpha Xerox son solo una tapadera para obtener el monopolio, pero para conseguir clones de alta calidad llegan a la conclusión de que necesitan muestras del ADN del proyecto Ohrmeyer, es decir, el ADN de 47. Esta es la razón por la que deciden presionar a la ICA hasta el punto de hacerla desaparecer. Kane llama a un periodista llamado Rick Henderson y le cuenta lo ocurrido a lo largo de las misiones llevadas a cabo por 47, alterando partes de la historia para que Rick publique un artículo que deje bien parada a la franquicia. Rick cuestiona si 47 realmente fue asesinado, por lo cual ambos se dirigen al funeral de 47. Al llegar a la iglesia,
Diana se despide del cadáver de 47, dándole un beso en los labios y devolviéndole sus Silver Ballers. Lo que nadie sabe es que Diana tiene un antídoto el cual puede ser administrado por medio de su lápiz labial, revelando que todo era parte del plan. 47 despierta en una escena muy memorable, en la que asesina a todos los presentes, incluyendo a Rick y Kane, escapando así del lugar. Un tiempo después, se puede ver a Diana, la cual utiliza los recursos de la franquicia para reconstruir la ICA. Un nuevo cliente aparece solicitando a 47, pero Diana le informa que la ICA perdió rastro de 47. Por su lado, 47 se encuentra en un establecimiento donde negocia con un cliente para llevar a cabo un contrato, terminando así Hitman Blood Money. Pasa un tiempo, es el año 2013 y 47 volvió a trabajar para la ICA. Es informado de que Diana parece haber traicionado a la ICA de la noche a la mañana, volviendo pública su existencia, saboteando los fondos de la agencia y desapareciendo en medio del caos. Su nuevo compañero de trabajo, Benjamin Travis, le informa a 47 que encontraron a Diana, por lo cual se le da un nuevo contrato. El objetivo, asesinar a Diana y recuperar a una adolescente llamada Victoria, la cual se encuentra con ella. 47 encuentra a Diana y le dispara haciéndola colapsar. 47 le pregunta por qué traicionó a la ICA. Diana le informa haber descubierto un plan llevado a cabo por Travis para crear un asesino genéticamente modificado, el cual resulta ser Victoria. Al no querer que Victoria sufriera el mismo destino que 47, Diana decidió entonces escapar con ella. 47 le promete a Diana cuidar de Victoria y corta los lazos con la ICA, los cuales ordenan capturar a 47 y Victoria. 47 deja a Victoria al cuidado de la hermana María en un orfanato para poder buscar a Verdi, un ex agente de la ICA al cual le pide información de quienes los persiguen. Verdi le propone darle información si se encarga de un jefe de la mafia china en Chicago. 47 elimina al jefe y como último pago, Verdi le pide a 47 que le entregue sus Silver Ballers. 47 no tiene otra opción que entregarle su equipamiento y Verdi le da la ubicación de quien está rastreando a Victoria, un importante miembro de la industria armamentística, Blake Dexter, quien se encuentra en el Hotel Terminus. 47 se infiltra en el hotel y escucha una conversación en la cual Dexter planea secuestrar a Victoria para venderla al mejor postor. 47 decide asesinar a Dexter, pero es detenido por su monstruoso guardaespaldas. Con 47 capturado, Dexter mata a una mucama y prende fuego a su habitación con 47 dentro para poder esconder su rastro hasta poder atrapar a Victoria. La policía llega al área y 47 logra escapar por la estación del metro. Después de escapar, Verdi le da la ubicación de uno de los informantes de Dexter, el dueño de un club de striptease, Dominic Osmond. 47 elimina a Osmond, pero descubre que Verdi está en peligro, por lo cual decide ir a ayudarlo. Al llegar a la base móvil de Verdi, no lo encuentra por ningún lado, por lo cual se apresura a buscar a Victoria para escapar antes de que los encuentren. Pero lo que 47 no sabe es que Verdi no estaba en peligro, lo había traicionado ya que le proporciona información de Victoria a Dexter. Al llegar al orfanato, son atacados por el hijo de Dexter, Larry, y su grupo. 47 le dice a la hermana que se esconda con Victoria en el sótano mientras que él se encarga de los intrusos. La hermana llega al sótano con Victoria, pero son atrapadas por Larry, el cual asesina a la hermana por accidente y se lleva a Victoria. 47 intenta detenerlo, pero falla, por lo cual luego de encontrar una pista, descubre dónde podrían haber llevado a Victoria, la ciudad de Hope en Dakota del Norte. Verdi, buscando sacar provecho de la situación, le dice a Dexter que la ICA está tras Victoria, por lo cual convence a Dexter de que no lo asesine. Verdi, además, informa a la ICA que conoce el paradero de 47, el cual diría a cambio de un pago razonable. No habiendo tenido suficiente con eso, Verdi informa a 47 de un local de armas en el que había dejado sus Silver Ballers para que pudiera recuperarlas. Queda bastante claro entonces que Verdi está jugando para los tres bandos. Al llegar a Hope, 47 elimina a la banda de Lenny, los cuales planeaban traicionarlo para llevarse a Victoria y quedarse con el pago de la venta. Acto seguido, 47 secuestra a Lenny y lo lleva al desierto forzándolo a literalmente cavar su propia tumba mientras lo interroga sobre el paradero de Victoria. Luego de conseguir la información, 47 decide si disparar a Lenny o abandonarlo en el desierto, elección la cual realmente no es de importancia, ya que Lenny moriría de cualquier forma.
Volviendo con Dexter, se encuentra con un científico en sus instalaciones, el cual le informa sobre la biología inusual de Victoria, la cual es potenciada por un isótopo que se encuentra en su collar. Poco después, Dexter se entera del secuestro de su hijo, por lo cual llama al sheriff del pueblo para que se encargue de encontrarlo. Además, prepara una reunión con la ICA para discutir el pago por Victoria. 47 llega al laboratorio, asesinando a los científicos y eliminando todos los datos que tuvieran sobre Victoria. Acto seguido, encuentra y elimina al enorme guardaespaldas Sánchez en una pelea de un club clandestino, no sin antes conseguir información de dónde está Victoria. Durante la noche, 47 para a descansar en un hotel donde es emboscado por un grupo creado por Travis llamados Las Santas, el cual es liderado por la Sandra Dixon. 47 logra eliminar al grupo, por lo cual Travis no tiene otra opción más que ir él mismo a buscar a 47 junto con un pelotón. 47 llega hasta la cárcel del condado en donde encuentra a Victoria, pero todo era parte de un plan del sheriff, el cual termina atrapando a 47. Dexter le pide al sheriff que haga que 47 revele dónde está el cadáver de su hijo, momento que 47 aprovecha para escapar tanto de la policía como de los soldados de la ICA, los cuales habían llegado a Hope. 47 persigue y tortura al sheriff en una iglesia cercana hasta que consigue que le diga dónde está Victoria, la cual fue llevada al parque Blackwater en Chicago. De vuelta en Chicago, Dexter y Travis comienzan las negociaciones por Victoria. Al ver que Travis intenta retractarse de su oferta, Dexter dispara a quien Travis creía que era Victoria, pero era una mujer la cual Dexter mató como advertencia, forzando a Travis a pagar por adelantado. Mientras tanto, 47 se infiltra en el edificio y elimina al asistente de Dexter. Asustado, Dexter planea volar el lugar en pedazos luego de escapar en su helicóptero, pero antes de lograrlo, es asesinado por 47. Este se reúne con Victoria y una vez juntos, estos escapan del lugar. Pasan varios meses y Travis aún desea saber si 47 realmente asesinó a Diana, por lo cual se dirige a un cementerio en Inglaterra. Sin embargo, 47 rastrea a Travis con el objetivo de eliminarlo, ya que mientras él siguiera vivo, Victoria nunca podría vivir en paz. 47 elimina a sus guardias de élite y antes de poder asesinar a Travis, este le pregunta si realmente Diana había muerto, a lo cual 47 responde que nunca lo sabrá, acabando con su vida con un disparo. Acto seguido, se muestra a Victoria, la cual está viviendo con nadie menos que Diana, revelando que 47 le perdonó la vida. 47 las observa desde lo lejos y Diana invita a 47 a unirse nuevamente a la ICA, dejando a Victoria decidir su propio destino. La historia termina con el jefe de la policía de Chicago, Cosmo Folker, quien llevaba siguiendo la pista de 47 desde el incendio en el Hotel Terminus. Sin embargo, la narrativa de este último juego es tan mala que los desarrolladores decidieron llevar la historia por otro rumbo, por lo cual 47 no tendrá que preocuparse por estos personajes.